Este es uno de los criminales más arrogantes que he visto en mi vida. Entró en la sala del tribunal con una sonrisa burlona e incluso se atrevió a provocar a la familia de la víctima, justo frente al juez. Pero al final, el juez, cansado de su actitud, le dijo una sola frase que lo hizo arrepentirse de todo por el resto de su vida. Lo que siguió fue una lección dura pero extremadamente satisfactoria. Su nombre era Dante Wright. A pesar de ser tan joven, ya tenía un historial lleno de delitos. Desde pequeño se había acostumbrado al robo y la violencia, y con el tiempo se volvió cada vez más atrevido, hasta que un día cometió un asesinato. Su víctima era Jordan, alto, carismático, un estudiante excelente, siempre premiado, un deportista talentoso y uno de los compañeros más queridos de la escuela. Los profesores lo admiraban, sus padres lo veían como un ejemplo y sus amigos lo consideraban el alma del grupo. Pero lamentablemente la vida de Jordan terminó de manera abrupta cuando se cruzó con Dante. El 10 de abril de 2016, Dante y dos amigos suyos deambulaban por la calle cuando vieron a Jordan volviendo a casa. Sus ojos se fijaron de inmediato en sus zapatos, nuevos y caros. En cuestión de segundos, todo se convirtió en una tragedia. Dante sacó un arma y le disparó en la cabeza. Jordan murió en el acto y los tres huyeron aterrados, llevándose sus zapatos como trofeo. El cuerpo de Jordan fue encontrado rápidamente y las cámaras de seguridad captaron toda la escena. La policía atrapó a los tres en poco tiempo. Para los otros dos, la sentencia estaba clara. Al ser adultos, pasarían el resto de su vida en prisión. Pero Dante, con solo 17 años, era un caso especial. En el sistema de justicia estadounidense, antes de un juicio oficial, existe un procedimiento llamado negociación de culpabilidad. Si el acusado reconoce su culpabilidad, puede recibir una sentencia más leve. Así que en junio, en el estado de Michigan, se llevó a cabo la audiencia. La madre de Jordan estaba destrozada. Lo había criado sola y había soñado con un futuro brillante para él. Pero todas sus esperanzas y sueños se hicieron añicos aquel fatídico día. En su casa, cada rincón estaba lleno de recuerdos de Jordan. Fotografías, trofeos, su ropa favorita. A veces se ponía su sudadera con capucha solo para sentir que él seguía allí. Por las noches dormía abrazando una foto suya, la única forma en que podía encontrar algo de consuelo. Your actions have led you to a prison cell, but have also created an empty cell that I live in every day. While you can still hope to be released one day, I'll never escape my hell. You are still alive, but Jordan has no future. Quiso darle una oportunidad, quizás para corregir sus errores. Pero Dante no tenía el más mínimo remordimiento. I'll be home soon, R.I.P. Keon, I love my family. De hecho, parecía orgulloso de lo que había hecho. Estaba seguro de que por ser menor de edad saldría con facilidad. Sonreía, reía, movía la cabeza. Incluso se atrevió a hacer comentarios burlones hacia la familia de Jordan. Mientras la madre de Jordan lloraba, él se divertía. Hasta que el juez se cansó. Y las tres frases que le dijo hicieron que Dante entendiera por fin que su vida acababa de cambiar para siempre. I have never in 23 years approximately ever not accepted a sentence agreement between the parties because it's a bargained for sentence by the parties. But watching you sit there, smile and laugh and shake your head like this was no big deal, I'm very tempted to just say, I'm not going to accept this sentence agreement. We'll go to trial. And if you're convicted of felony murder, you'll go to prison for the rest of your life. That means you'll die there. El público en la sala estalló en aplausos. La sonrisa de Dante desapareció al instante. Su mirada se llenó de desesperación. Intentó pedir ayuda a su abogado, pero este solo negó con la cabeza. Aún así, por obligación profesional, trató de defenderlo.
My client asked me to apologize to the court. His smiling was in no way meant as disrespectful either to the family, to the victim, or to this court. My client is 17 years old. He has some emotional problems, and I think he does feel bad about it. Pero el juez no se dejó impresionar, y el veredicto trajo un poco de justicia para la familia de Jordan. Pero la historia no termina tal aquí, porque existe un caso aún más impactante. Un reincidente notorio de Kentucky. A lo largo de los años, había sido encarcelado varias veces por violencia y otros delitos graves. En 2016, por una deuda de unos cientos de dólares, no solo mató a su acreedor, sino también a 2 adolescentes. Cuando fue llevado al tribunal, ni siquiera era un juicio como tal, solo una audiencia para fijar la fianza. Si pagaba, podría esperar el juicio en libertad. De hecho, si se comportaba bien, podría evitar la pena de muerte y recibir solo cadena perpetua. Pero Bryce no valoró esta oportunidad. Apareció esposado y con una máscara en la cara, porque tenía la costumbre de escupir a los policías. Aún así, no pudo evitar insultar y provocar. Incluso amenazó al juez frente a todos. Eso le costó caro. En 2021, tras 5 años de juicios y aplazamientos, fue condenado, pero no a cadena perpetua, sino a la pena de muerte. Y en ese momento, toda su arrogancia desapareció. Estos casos son la prueba clara de que la arrogancia y la falta de respeto nunca llevan a nada bueno. Mr. Rhodes, you're smiling. I don't know why you're smiling. Well, Because I can't. It's not a crime to smell. I didn't say you were committing. Okay then. I'm saying you're Continue not what you were helping saying. yourself. Continue what you were saying. Beat